correctamente? Sí, doctor, se escucha bien. Ya podemos iniciar, doctor. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿se escucha?
Muy bien, señores, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, esperando contar con la participación activa de todos. Creo que no los escucho mucho con los audífonos. No sé si me pueden hablar, por favor, para poder saber si los puedo escuchar. Sí, sí se escucha bien, doctor. Ahora voy a hacer unas configuraciones para poder escucharlos. Ahora sí, sí pueden hablar, por favor. ¿Se escucha? Hola. Doctor, ¿se escucha? Sí, sí lo escucho. Ah, ya, perfecto, entonces ya no se Los escucha. escucho. Sí, Perfecto. ahora sí los escucho. No los escuchaba, parece que había una desconfiguración de mi máquina. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Ok. Vamos a dar inicio a esta sesión con la presentación del tema de hoy, que tiene que ver con el proceso de organización y de valoración de documentos. Este tema es importante, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros saber cómo, ya hemos visto cómo se generan los documentos, hemos visto cómo existe un marco normativo para los documentos, hemos visto cómo funciona el sistema de gestión documental, pero ahora vamos a ver cuando nosotros llegamos a un lugar, qué cosa es organización y valoración. ¿Y por qué es importante la organización y valoración en la administración pública? Y para mejorar también los canales de atención al ciudadano, porque el ciudadano lo que busca es satisfacer sus necesidades de información. Nosotros podemos ofrecerle muchas cosas, pero si no le damos la información correcta en el momento correcto, entonces estamos careciendo de herramientas válidas para poder decir que estamos dando un servicio satisfactorio. Para tal fin es importante hacer una valoración y hacer una organización de documentos. Hemos visto lo que es la descripción, es decir, creando representaciones, haciendo inventarios y cómo estos inventarios van a favorecer para la búsqueda de información. Pero ahora vamos a crear lo que es el tema de la organización y la valoración de documentos. Entonces, amárrese bien los cinturones de seguridad porque va a empezar a manejarse este vehículo llamado capacitación en la diplomatura. Bien. Cuando nosotros tenemos que empezar a hablar de organización y valoración, tenemos que enmarcarnos en un lugar. En este caso, lo que nosotros buscamos básicamente es que las instituciones públicas o privadas funcionen. Pero dentro de ese aspecto, pues, hay unas distinciones, principalmente para las organizaciones públicas, que creo que la mayoría de este curso participa o trabaja, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre las entidades públicas y cuál es la naturaleza que hace especial el trabajo en las entidades públicas. Primero, tenemos que decir qué cosa es una entidad pública. Existe un marco normativo para la entidad pública. En realidad, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, aún tiene algunas dificultades, incluso para denominar a las entidades públicas. Incluso ha tenido que hacer un pequeño programa donde las entidades públicas tienen que registrarse, porque había cierto desconocimiento de cuáles eran las entidades públicas a nivel nacional. Hoy ya se tiene precisión sobre ello y ya existen ciertas características. Dentro del ámbito del derecho peruano, una entidad pública es aquella que tiene personería jurídica, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene que ser creada por una norma expresa, donde se le confiere un mandato a través de funciones, dentro del marco de competencias y dentro del marco de atribuciones mediante la administración de estos recursos que le da el Estado, que se confieren como recursos públicos, porque son ingresos generados por todos los peruanos en los servicios que brinda el Estado o en los impuestos, en los tributos que damos a nivel nacional. Entonces, el marco normativo está definido a través de la resolución jefatural o resolución ministerial número 374 desde el año 2010 de la presidencia del Consejo de Ministros. Un proyecto especial, por ejemplo, es una forma de organización, pero sin personería jurídica, pero se crea para alcanzar uno o varios objetivos en un periodo delimitado de tiempo, siguiendo una metodología limitada o definida, ¿no? Entonces, los proyectos especiales, digamos, tienen personería
no tienen personería jurídica, pero se les confiere el término también de entidad pública. ¿Cuáles son los archivos que tiene toda entidad pública? Ya estamos hablando de núcleos de información. Básicamente son tres. El primero es el archivo de gestión, o es el archivo de las oficinas, ¿no? Que está formado por los documentos que se generan allí, por toda unidad administrativa en el desarrollo de sus funciones y actividades. Siempre dentro del ciclo de documentos, es decir, desde la generación hasta su archivamiento definitivo, el archivo de gestión es el primer archivo. En este deben permanecer los documentos mientras dure la formación de un expediente o cuando termine un trámite, ¿no? Ahora, si las necesidades de consulta de la oficina son más grandes, se tiene que conservar todavía en ese archivo de gestión. Los denominan como archivos secretariales o archivos de oficina. Y son esas cajas de cartón de leche Gloria que muchas veces están debajo del escritorio. También es un archivo de gestión. ¿Cuáles son las funciones del archivo de gestión? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene toda secretaria, todo funcionario o titular o encargado de los documentos que genera una oficina? Es conformar expedientes y ordenarlos en un conjunto que se denomina serie documental. Estas series son producidas por las propias oficinas como consecuencia de su gestión diaria. De esta forma, hay una elaboración de instrumentos de control e información. ¿Cuáles son? Los ficheros, las bases de datos, los registros, los listados, todos aquellos documentos que nos permiten referenciar o buscar documentos, ¿no? El servicio de consulta es básicamente administrativo. Es decir, nosotros buscamos documentos en los archivos de gestión para dar continuidad a trámites en la propia oficina o en otras oficinas que demandan esa información para continuar con el trámite o procedimiento o proceso. El archivo de gestión es el encargado también de preparar las transferencias al otro archivo que se llama archivo central. Cuando en el archivo de gestión concluyen los trámites, es decir, ya no hay ninguna tramitación adicional que darle al procedimiento, entonces ese documento está preparado para ir al archivo central. Y usted dirá, entonces, ¿por qué se conservan? ¿Por qué inmediatamente no al archivo central? Porque existen algunos recursos que hay que atender desde la oficina. Ejemplo, recursos de verificación, recursos de nulidad, recursos de apelación. Entonces, para darle oportunidad a la presentación de recursos, los documentos se quedan todavía en la oficina. A este tiempo en el cual los documentos se quedan todavía en la oficina se llama periodo precaucional, es decir, por si acaso lo conservo en la oficina aún hasta poder determinar que ese documento ya no tiene ningún trámite a seguir. Ya es cosa juzgada, cosa sentenciada, cosa culminada. Entonces ya amerita ser transferido al archivo central. Entonces el archivo de gestión tiene que ser un archivo con pocos documentos. No pueden haber muchos años en los archivos de gestión, porque crecería la cantidad de información que tenemos en los archivos de gestión y no podríamos hacer mayor incremento de documentos porque tendríamos poco espacio. Entonces los archivos de gestión deben facilitar tanto la localización como también el espacio que se guarda la información, donde se guarda la información. Ahora bien, uno de los problemas para la creación de las oficinas también lo heredan los archivos de gestión. Por eso es importante leer lo que dice la directiva, el decreto supremo número 054 del año 2017 o 18, no recuerdo exactamente, de la PCM, que son los lineamientos de organización del Estado. En el caso de creación de órganos, unidades orgánicas. Eso es muy importante porque se relaciona con la gestión de documentos. Dice, criterios para la creación de órganos o unidades orgánicas, es decir, no al azar, sino tiene un criterio. Primero, la carga administrativa. Segundo, el enfoque estratégico. Tercero, el grado de tecnificación de los procesos. Cuarto, competencia de los recursos humanos. Quinto, necesidad de independizar servicios y tareas. Sexto, necesidad de ejercer supervisión o control. Y lo último, pero no menos importante, contar con más de 15 servidores civiles. Es decir, si tú tienes menos de 15 servidores en un área o en una oficina, pues no podrías crear una unidad orgánica o un órgano.
y es más, con contrato vigente, es decir, que estén trabajando, no que sean plazas reservadas, y con posición presupuestada, es decir, que tengan presupuesto para trabajar ahí. Ahí recién puedes crear órganos y unidades orgánicas. Otro concepto que también se relaciona con el tema de la gestión de la información que se va a generar en la oficina es el término competencia. ¿Por qué es importante estos términos, profesor? ¿Qué tiene que ver esto competencia con los documentos? Pues mucho, porque la competencia me permite identificar quién está facultado de generar documentos. Un ejemplo, la atribución encomendada con carácter exclusivo a un organismo. Es decir, esta encomendación la hago a una determinada área, a una determinada oficina, o como dice la norma, a una unidad de organización, que no la puede realizar otra unidad de organización. Por eso es una competencia, solamente para esta persona existe ese derecho, o esa función, ¿no? Entonces, es un carácter exclusivo. Y se da exclusivamente para resolver asuntos de una determinada materia. Por ejemplo, el Comité Especial Permanente de una institución tiene una competencia, y esa competencia es asumir el cargo de ver los procesos de adquisiciones y contrataciones que se hacen en el marco de la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado. ¿Genera una unidad orgánica? No, pero es una competencia que tiene este comité. El término competencia me permite determinar también que existen una responsabilidad, asumida por una unidad, por una dirección, por una oficina. Ejemplo de competencia, ¿no? El gerente de administración. Depende del director ejecutivo, responsable del sistema administrativo, contable y financiero de una entidad, así como velar por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en contratos, convenios. Entonces, ya hay una competencia asignada a un determinado funcionario. Una función dentro del ámbito de las competencias que tiene un área, básicamente es el conjunto de competencias, pero homogéneas, que delimitan cada uno de los campos de actuación administrativa de las entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Entonces, la responsabilidad que asumimos en el uso de nuestras competencias determina nuestras funciones. ¿Para qué? Por un objetivo, cumplir con los propósitos por los cuales ha sido creada esa oficina. Entonces, las funciones no son otra cosa que eso, el uso de nuestras competencias para buscar cumplir con una responsabilidad, un propósito o un objetivo por los cuales hemos sido creados. Entonces, las funciones siempre deben estar atribuidas o entregadas con un documento con rango de ley o reglamento, ¿no?, que establezca esa competencia. Por eso, el reglamento de organización y funciones de una entidad pública se aprueba con una norma de rango sectorial, es decir, un reglamento, un decreto supremo. En el caso de órganos autónomos, lo crean la propia institución, porque son autónomos, no tienen dependencia en ningún sector. Un ejemplo de funciones: gestionar desembolsos de diferentes fuentes de financiamiento y realizar las acciones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades para la obtención oportuna de recursos asignados a una determinada entidad, ¿no? En la fuente ahí está, mediante una resolución directora. Luego viene el término procedimiento administrativo. ¿Qué cosa es un procedimiento administrativo? Es la secuencia de hechos, es el cauce donde varios actos van a darse lugar, ¿no? Un acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto, ¿no?, para discurrir una actividad, donde existan varias actividades, ¿no?, para realizar un fin. Todo procedimiento nace con un inicio y tiene un final. Y ese procedimiento básicamente es una secuencia de hechos, de actividades, de tareas. Por ejemplo, el procedimiento sancionador: la notificación de cargos, la presentación de descargos, los informes orales de creerlo conveniente y la resolución. Ahora, ¿en qué se diferencia un procedimiento de un proceso? Un procedimiento está establecido formalmente, se sabe por dónde sigue la secuencia. En un proceso no, pueden haber varios caminos. Puede haber, por ejemplo, un proceso sancionador, te pueden absolver como te pueden condenar o te pueden sancionar. En un procedimiento ya se sabe qué camino vamos a seguir. Ya se sabe cuál va a ser el resultado de un buen procedimiento. En el caso del otro no, ¿no? Las actividades, ¿qué son las actividades? Son las acciones que realizamos durante un año en una entidad.
las actividades se tienen que reglamentar por normas. Toda actividad es la más concreta, porque la actividad va a determinar la creación de un tipo documental. Por ejemplo, si yo quiero informar, ¿qué tipo de documental utilizaré? A ver. Fiorella, buenas noches. Te felicito, Buenas Fiorella. noches, profesor. Te felicito de todo porque estás en todas las sesiones y eso está muy bien. Sí, Muestra que profesor, eres proactivo. porque uno se matricula, ¿no? Porque se quiere estudiar, no solamente porque quieres el cartón, el certificado, sino quieres aprender, ¿no? Muy Y qué bien. bien que usted Esa es la actitud. nos enseña, tiene metodología y esa actitud que nos da ganas de seguir adelante, ¿no? Oh, muchas Sí, gracias, muchas profesor. gracias. Hermosas palabras que motivan al docente a seguir esforzándose más para poder mostrarles más cosas. Muy bien, a Sí. ver, Fiorella, volvamos al curso. Por ejemplo, mm, si tú quieres informar a tu jefe que estás cumpliendo, por ejemplo, con asistir al curso, por repente te pide un informe en la oficina de personal, ¿qué tipo de documental vas a hacer? Mm, ¿Qué tipo? Ujú. Como dice, ¿Harías un un informe, reporte, un un acta, reporte, un cheque o un informe? un ¿Cuál informe. sería el más apropiado? Creo que sería, es un Quieres hablar reporte, con tu jefe y le tienes que mandar un documento. ¿Qué? ¿Le mandas una carta, un oficio, un informe, un memorándum? una ¿Qué le carta, mandarías a tu jefe? una carta. Una carta. Estimado señor Sí, jefe, bueno, es un estilo, pero realmente lo que tú le mandas siempre y haces informe. todos los días son informes. Sí, informes. Entonces, el tipo documental preciso es un informe. Cuando Es tú un quieras informe. reportar algo, informar sobre algo, envías un informe, ¿no es cierto? Muy diferente, Sí. por ejemplo, si tuvieras un admirador secreto y quiere decirte que te estima mucho, ¿qué tipo de documental te enviaría? Ah, una carta. ¿Mm? Usualmente en el colegio, ¿no? Agarramos y hacemos unos pequeños papelitos y mandamos, ¿no? Y lo Sí, en otros mandamos al tiempos, compañero del profesor. costado. ¿Cómo se llama ese tipo de documental? Antes Carta. funcionaba mucho, por ejemplo, porque Serpos te obligaba a comprar un sobre, ponías ahí ese documento y lo mandabas. La ¿Cómo se carta. llamaba ese documento? Carta. Un sobre así largo, blanco, así. Y le La mandabas a tu carta. familia. La carta, exacto, la carta. La carta es por el tamaño, ¿no? La carta. Entonces, la carta mandabas. Ahora, tú imagínate, tú eres una persona, eh, tú quieres invitarme a mí a ser expositor en tu institución, ¿no? Y yo trabajo como jefe de otra institución. ¿Qué documento me mandarías? Una Ojo, solicitud. entre instituciones. Bastante formal, por cierto, ¿no? Es un documento más formal que existe. Una solicitud. ¿Mm? Por ejemplo, le mandas una carta, imagínate, tú eres la nueva jefa de RENIEC y le quieres mandar una carta al gerente general de CIEP. ¿Qué documento mandas? ¿Una carta o un oficio? Un oficio. 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 Un oficio. Un oficio. Muy bien, Fiorella, muy bien. Bastante atenta. A ver, Vanessa, por ejemplo, tú, Fiorella, Carlos y todos los que están aquí en el curso están aburridos del profesor José Villa. Habla mucho, no se deja entender. Entonces todos se juntan un día, se van a un café, de repente al café Haití, allá en Miraflores, se juntan todos. Vamos a votar ese profesor. Vamos a hacer un documento para que ya ESIEP nunca más lo vuelva a contratar. Y colocan en el documento así. Profesor, señores organizadores de CIEP, por medio del presente les comunicamos a ustedes nosotros nuestra decisión y queja porque ustedes nos han puesto un profesor que no está calificado para enseñar, no conoce nada de lo que está enseñando. ¿Qué tipo de documento le pondrían arriba como título? ¿Ah? Memorial. Escríbanlo en el chat, si no lo pueden decir, escríbanlo en el chat. Memorial. Mándamelo a mí, yo lo voy a leer y no lo voy a decir a nadie. Si se equivocan, no lo voy a decir. Pónganlo en el chat y no le voy a decir a nadie. No, ese documento no es otro documento. Te faltan
4 letras ahí para que sea el nombre. No es un memo, por si acaso. Es un memorial. 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 ¿Ya? A ver, ahora todos nosotros nos hemos, el presidente Castillo nos ha llamado para trabajar en el BCR con Julio Velarde. Entonces todos nosotros somos representantes del Estado, ¿no? Castillo, como es nuestro amigo, nos ha llamado, nos ha dicho, vayan ustedes a representar. Primera reunión del Consejo, ya, estamos ahí todos reunidos en el directorio. Muy bien. Queremos aprobar una noción. Primero, que baje el gas. Firmamos un documento y ponemos así, en la ciudad de Lima, a 7 de octubre del año 2021, los miembros del directorio, ¿no? Sí, lo estamos escribiendo, ¿no? Los miembros del directorio del Banco Central de Reserva acordamos solicitar que baje el precio del gas. Hacemos ese documento. ¿Cómo se llamará el tipo documental de ese documento? Acta. Muy bien, Fiorella. Acta. Es el acta. ¿Ya? Tipo documental, acta. No estoy diciendo el nombre de la serie que después vamos a denominar qué cosa es. Pero entonces los tipos documentales responden a las actividades. Si mi tipo documental es informar, si mi actividad es informar, mi tipo documental será informe. Si mi actividad es acordar en sesión, mi tipo documental será acta. Si mi actividad es comprobar que he recibido un pago, mi tipo documental será comprobante de pago. Entonces, las actividades determinan la generación de tipos documentales. Muy bien. Entonces, puedo tener actividades programadas, como también puedo tener actividades no programadas. Aunque hoy en día, con la gestión pública eficiente, no deberían existir actividades no programadas. Los trámites. ¿Alguien sabe qué es un trámite? Algunos dicen, bueno, tienes que presentar, bueno, de mero trámite tienes que hacer esa presentación de documento. Quiere decir que se cubre un espacio por el cual el documento tiene que pasar por distintas manos para terminar con una aprobación o con una negación. Entonces, es la forma de actuación concreta del procedimiento administrativo. Cada uno de los actos oficiales que hay que realizar sucesivamente en la resolución de un asunto. Por ejemplo, tienes que comprar tu especie valorada, adjuntando resolución de aprobación, copia de estados financieros, registro de poderes, oficio de presentación, emisión de reportes y en máximo de 6 días calendario te van a dar esa información o reporte que quieres o que estás pidiendo. Entonces los trámites son pedidos que realizan las personas para determinados aspectos que son requerimientos ante la administración pública. ¿Demandan un procedimiento? Sí, pero los trámites demandan también requisitos, demandan también tiempo establecido, demandan también responsabilidades cuando nosotros hacemos o nos presentamos en la administración pública. Entonces, repitiendo, ya sabemos que es un trámite, sabemos que es una actividad, sabemos que es un procedimiento administrativo, sabemos que es una función y sabemos qué cosa es una competencia. Repito nuevamente, sabemos lo que es una competencia, sabemos que es una función, sabemos que es un procedimiento administrativo, sabemos que es una actividad, sabemos que es un trámite. Ahora vamos a enfocarnos en el marco legal que sustenta el proceso de organización y valoración de documentos. Si yo tengo que hablar del marco legal de todo procedimiento administrativo, estoy hablando de un marco legal bastante amplio. Y básicamente estoy hablando de normas que se van a generar en el ámbito de la gestión pública. Las normas que ustedes están viendo acá son las normas vigentes para la administración pública en la administración de nuestra gestión documental y nuestros archivos. Todas estas son vinculantes. ¿Existen más normas? Sí, hay más normas, pero no voy a apretar tantas normas en tu cabeza para que después no las entiendas, ¿no? Vamos a empezar por partes. Primero vamos a hacer estas y luego vamos a hacer otras, ¿ya? Vamos a hacer otras, pero por partes, ¿no? Despacito duele menos, ¿no? ¿Quién dice, no? Primero, la ley que establece varios mecanismos que nos permiten identificar hasta dónde puede llegar la gestión pública o el procedimiento administrativo. Estamos hablando de la ley general o la ley del procedimiento administrativo general. Esta ley, que es la ley 27444, aprobado en su último tubo con el Decreto Supremo 04 del año 2019,
es la norma que establece todas las normas y principios del procedimiento administrativo general. ¿Cuáles son las ventajas de esta norma? Que esta norma nos da una suerte de base para que funcionen los trámites, los procedimientos administrativos, el establecimiento de funciones y otros mecanismos de actuación del Estado frente a actos de esta naturaleza, administrativos. Allí donde no exista una norma específica, la norma general tiene vigencia. Tiene vigencia. Entonces, la norma general determina hasta cierto punto cómo debe funcionar el aparato. Después de esta norma, tenemos normas un poco más antiguas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el decreto de ley, la ley 19.414 o el decreto de ley 19.414 y su reglamento está basado en el decreto supremo número 022 del año 75. Esta norma le da vigencia al trabajo de valoración y organización de documentos. También la ley 25.323 y su reglamento, el decreto supremo número 008. También el decreto supremo número 011 del año 2006, reglamento de la ley 28.296 y la propia ley 28.296. ¿Qué cosa es el decreto ley 19.414? Es la ley que crea de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación. Y la ley 25.323 es la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. Y la ley 28.296, profesor, es la ley general del patrimonio cultural de la nación. Profesor, ¿y qué tiene que ver el patrimonio cultural con la gestión pública? Fácil, porque aquellos documentos que sustentan la memoria de una entidad no se pueden eliminar. Y son bienes culturales que pertenecen al patrimonio cultural. Entonces, como tal, tú no puedes establecer mecanismos de racionalización, de destrucción, sin tomar en cuenta esta norma. Lo que ya mencioné, ¿no? En el año 2018 nació el decreto supremo número 054, en el año 2018, que son lineamientos para la organización del Estado. Y luego tenemos el decreto legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. ¿Por qué es importante esta norma? A pesar de que está contenida en el decreto supremo 04 de 2019, que actualiza la ley del procedimiento administrativo general. Porque hay elementos que establecen incluso cómo nosotros tenemos que empezar a distinguir los valores de la información que tenemos. Ejemplo, un artículo habla, ¿no? Al igual que el decreto legislativo 1310, ¿cierto? En el artículo 3, por ejemplo, en el artículo 5 del decreto legislativo 1310, cambia la valoración de documentos del carácter de gestión de recursos humanos, porque las planillas, de acuerdo a esta norma, ya no tienen la duración de 10 años, sino 5 años, si es que se hace un proceso de digitalización con valor real. ¿Qué significa esto? Ya no tienes por qué conservarlo más tiempo, si es que ya lo digitalizaste con valor real. Y hay una norma que establece ese mecanismo. Después tenemos recientemente el decreto legislativo 1412, que es el que aprueba la ley de gobierno digital, y su reglamento que ha sido aprobado pues este año, justamente, ¿no? El mes de febrero fue aprobado el reglamento de la ley de gobierno digital, donde se establece como obligatorio la creación de un repositorio digital. Interesante, ¿verdad? Pero eso ya está vigente. Después tenemos la resolución de Secretaría de Gobierno Digital número 01 de 2017, donde las entidades públicas tienen la obligación de presentar a la Secretaría de Gobierno Digital, ahora Secretaría de Transformación Digital, el modelo de gestión documental. Es decir, de elaborar su propio esquema de gestión documental, donde la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, hoy Transformación Digital, busca implementar un mecanismo de lineamiento. Todas las entidades públicas deben tener un lineamiento para la gestión documental. Y eso es positivo, porque eso nos va a permitir también mejorar las condiciones de comunicación con las entidades públicas y con los administrados a nivel nacional. Muy bien, en la elaboración de nuestras normas también existen directivas establecidas o elaboradas por el Archivo General de la Nación. Una de esas directivas tiene que ver con la organización de documentos en las entidades públicas. En el caso de las directivas del Archivo General de la Nación, el año 2019 salió la directiva número 010,
2019-AGN-DDPA. A ver, voy a enseñarla mejor porque tengo que agregarle un dato más. Ya. Y esta norma, profesor, ya, esta norma fue aprobada por la resolución jefatural número 180-2019-AGN, rayita oblicua, J. O sea, esta directiva tiene una resolución de aprobación. ¿Ya? Entonces, hay un marco legal, pues, un marco jurídico vigente, ¿no? ¿Qué señala esta directiva de organización de documentos en la entidad pública? Pues es un nombre, ¿no? Primero, ¿quiénes están involucradas? Todas las entidades públicas de acuerdo a la ley 25.323 y de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general. Básicamente, los numerales del 1 al 7 de esta directiva. ¿Quiénes están exceptuadas? Por ejemplo, las empresas mixtas están exceptuadas de llevar a cabo esta organización. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades, el artículo 60 de la Constitución, establece la autonomía en la administración y gestión de información. Si ustedes me preguntan mi opinión debería ser que estén todas. Pero desgraciadamente el sector privado es renuente a cumplir más normas que les dé, digamos, menos satisfacción o mayor control por parte del Estado. Entonces, no están contempladas esas instituciones. Ahora, el titular de la entidad es responsable de cumplimiento de todas las normas que se generen en el ámbito de la gestión pública. Y ahí es cuando nace un término que ustedes lo van a encontrar en todas las normas archivísticas. Es el término archivo central. El archivo central no es otra cosa que una unidad orgánica o una unidad funcional que se encarga de administrar y gestionar los procesos archivísticos en una entidad pública. Entonces, la función prácticamente del archivo central es conducir todas las actividades que van a realizarse. Conducir no significa ejecutar, sino conducir significa liderar, programar, establecer, coordinar, capacitar, inducir. Eso es conducir las actividades. Por eso también planifica, organiza, dirige. Solamente ejecuta en el ámbito de su competencia, que es el ámbito de su archivo central. No los archivos de gestión, solo el archivo central. Y al mismo tiempo controla la organización de documentos archivísticos en la entidad pública. ¿Cuál es la ventaja? Que el archivo central va a poder darte lineamientos homogéneos para todos los archivos. No es que tesorería lo hace de una manera, contabilidad lo hace de otra manera, recursos humanos hace como quiere. No, acá estamos ya rompiendo esa disconformidad o no normalidad. Ya no es un conjunto heterogéneo de funciones, son funciones homogéneas que cumplen las mismas actividades para lograr los mismos objetivos. Entonces, esta directiva, la 10, aprueba el proceso de organización. ¿Y qué cosa es la organización? La organización de documentos también se le conoce como clasificación, pero en el ámbito peruano se le conoce como organización. Es una operación intelectual, hay que pensar para organizar documentos. Hay que leer, hay que estudiar, investigar, analizar y concluir en algo para organizar documentos. No, profesor, a mí solamente me han dicho que lo ordene por fechas. No, no solamente es eso, es también analizar, coordinar, revisar, comparar, ¿no? Y estudiar pues, el proceso de generación de un documento para saber cómo lo vamos a organizar, clasificar y signar. Esa es la parte intelectual. Pero también es una parte mecánica, es una parte analógica, como quien dice, ¿no? Donde nosotros movemos cosas, guardamos cosas, sacamos cosas, dividimos, unimos, ¿no? Entonces, ese trabajo es mecánico. Por la que las diferentes agrupaciones documentales, ya estamos hablando de agrupaciones documentales. ¿Y cuáles son esas agrupaciones documentales? A ver, yo le pregunto. Ay, están poquitos ahí. Clara Vázquez. Si tú puedes leer ahí cuáles son las agrupaciones documentales.
Si no lo puedes leer, simplemente escríbelo. ¿Cuáles son las agrupaciones documentales? De lo que ves en pantalla. Nada. Archivo, fondo, sección, Ujú. serie. Así es. Archivo, fondo, sección, serie. Muy bien, claro. Son las diferentes agrupaciones documentales que tienen una institución. Los hago participar porque, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes participan aprenden más. No lo hago por vanidad, no, lo hago para que ustedes repitan y eso les permita generar un psicoaprendizaje, ¿no? Muy bien, tienes razón, esas son las agrupaciones documentales. Archivo es la primera agrupación documental, por ejemplo, el archivo del Ministerio Público, es una agrupación, están todos los documentos del Ministerio Público. Fondo es el conjunto de documentos que produce una institución o una entidad, ese es un fondo documental. Entonces, para reconocer qué cosa es un fondo, es importante empezar a distinguir qué documentos produce una entidad. Profesor, ¿pero archivo no es igual que fondos? Yo quisiera decir que sí, pero no, y voy a dar la explicación correspondiente. A ver, imagínate que este es el archivo del Ministerio de Educación. Así le vamos a poner. Archivo del Ministerio de Educación. ¿Ya? Pero el Ministerio de Educación en su archivo tiene varios documentos. Por ejemplo, tiene los documentos de la sede central del Ministerio de Educación, pero también tiene documentos, en algunos casos, de algunas UGELes, ¿no? Vamos a poner acá varias UGELes. Y de repente tiene documentos de fondos antiguos, de otras instituciones, que han ido desapareciendo. Entonces, el archivo va a tener el fondo, INEDU, ¿no? Pero también va a tener otros fondos. Puede tener, por ejemplo, el fondo UGEL 5, ¿no? De repente está funcionando. En algunos casos va a llamarse UCE, ¿no? UCE 06. Ya no existe, pero los documentos están en ese archivo. Entonces, ese va a ser el fondo de la UCE 06. Después puede tener, por ejemplo, del Ministerio de Instrucción y Culto, de la época de inicio de la República. No es el Ministerio de Educación, pero es el que hereda el Ministerio de Educación. Entonces, también es otro fondo documental, ¿no? Entonces, las entidades públicas generan sus fondos documentales y los archivos no son otra cosa que la agrupación de todos los fondos que genera una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, acá podemos tener también documentos de la Dirección Regional de Educación de Lima, ¿no? Está en el archivo del Ministerio de Educación. Entonces, esto va a ser otro fondo. Entonces, acá hay varios fondos que pertenecen a un archivo. ¿Qué tipo de archivo será del Minedu? Podría ser, por ejemplo, un archivo sectorial, ¿no? Pero, legalmente, el archivo central del Minedu se llama así, archivo central. En mi opinión, debería llamarse archivo sectorial, pero no existe esta denominación política o técnica, ¿no? Se llama archivo central, nada más. Bien, entonces tenemos esa definición. Archivo, todos los fondos. Ahora, analicemos un fondo. El Ministerio de Educación tiene viceministerios, ¿verdad? Puede tener 2 viceministerios, imaginemos. El viceministerio de Educación y otro ministerio que puede ser, por ejemplo, de, no sé, de programas de capacitación, de repente, ¿no? De políticas educativas, de repente, ¿no? No sé cómo está organizado el Ministerio de Educación.
Cada uno de estos va a ser un subfondo, pero ese subfondo se llama sección. Este va a ser una sección y este va a ser otra sección. Son secciones. Por ejemplo, tenemos la oficina de tesorería. Ya, entonces, tesorería, ¿qué cosa es? ¿Una subsección? No, también es una sección. Acá no existen divisiones entre mayor y menor. Cada uno es una sección. ¿Ya? Por ejemplo, administración, otra sección. Pero si de tesorería pertenece a administración, no importa. Estamos hablando de documentos, no de jerarquías. Entonces, una sección es el conjunto de documentos que tiene la función de tesorería, por ejemplo. Y cada sección tiene sus propias series documentales, donde encontramos los documentos agrupados. ¿Qué cosa es una serie documental? Una serie es el conjunto de documentos que tienen características comunes o asuntos comunes, ¿cierto? Por ejemplo, los documentos que me ayudan a mí a saber que se está pagando a las personas, ¿cómo se llamarán? ¿Mm? Ver Clara, ¿cómo se llamarán? Señor Alex, ¿cómo se llamarán Alex? O Vanessa. Se llamarán comprobantes de pago. Ah, ya me escribieron, ya a ver qué dice. Planilla. Planilla es para los documentos de pagos de honorarios. Ese es planillas. En este caso, para el comprobante de tesorería serán comprobantes de pago. Comprobantes. Y siempre la serie va en plural, porque son el conjunto, ¿no es cierto? Son el conjunto de documentos. Y la unidad documental viene a ser, pues, cada comprobante, ¿no? Por ejemplo, comprobante número 10 del 21 de mayo del 2021. Ese es el comprobante, es la unidad documental. Entonces, esta unidad documental se agrupa en series, que se llama comprobantes de pago. Estos comprobantes de pago pertenecen a una sección que se llama tesorería, y esa sección pertenece a un fondo que se llama Ministerio de Educación, y ese fondo está en el archivo del Ministerio de Educación. Esas son las agrupaciones documentales. Hay distintos niveles. El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Y esos niveles son lo que determinan justamente cómo vamos a trabajar con nuestros archivos. Primero vamos a empezar a organizar lo más grande, que son los archivos, luego los fondos, luego las secciones, luego las series, y al final terminaré con los documentos. Por ejemplo, comprobantes de pago yo los voy a ordenar. ¿Cómo los voy a ordenar? A ver, ¿cómo ordenarían ustedes sus comprobantes de pago? ¿Mm? Por fecha. Por fecha. Cuando se ordena por fecha, estamos ordenados de forma cronológica. ¿Qué más? ¿Qué otra forma puedo ordenar documentos? ¿Mm? Por número de serie. Por número. Cuando los documentos se ordenan por número, no por número de serie, sino número de documentos, se llama ordenamiento jurídico, ¿no? Los legajos de personal, ¿cómo se ordenan? ¿Por fecha, por número? ¿O cómo se ordenan? A ver. Fecha de ingreso. Por letra. Cuando se ordenan los documentos por letra, el ordenamiento se llama alfabético. Muy bien, entonces esa es la manera en que nosotros vamos a organizar nuestros archivos. Primero encontramos el archivo, luego el fondo, luego la sección, luego la serie. Y al final terminamos con el documento. Bien.
Vamos a explicarlo mejor. Estas agrupaciones documentales siempre se van a ordenar o se van a relacionar de forma jerárquica. ¿Cómo ordenamos nuestros documentos jerárquicamente? Por dos formas. Bien puede ser por un criterio orgánico, o sea, por la estructura orgánica, o bien puede ser por un criterio funcional, donde solamente distingamos funciones y podemos ordenar las funciones. Las principales funciones, las funciones estratégicas, y terminamos con las funciones operativas, las funciones más repetitivas, digámoslo así, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el ordenamiento de nuestras series de acuerdo a esos dos criterios. Puede ser orgánico o puede ser funcional. ¿Para qué? Para revelar su contenido e información. ¿Cuál es el producto de un trabajo de organización? O sea, ¿qué documento generamos con la organización? Básicamente podemos generar dos tipos de documentos. El cuadro de clasificación de archivos y el cuadro de clasificación de fondos documentales. En el cuadro de clasificación de archivos vamos a encontrar fondos y colecciones documentales. Y en el cuadro de clasificación de fondos vamos a encontrar secciones y series documentales. Entonces son dos tipos de documentos que se relacionan entre sí porque uno tiene fondos y colecciones y el otro tiene secciones y series. ¿Cómo ordenamos nuestros documentos? Básicamente la organización de nuestros documentos tiene dos partes. El primero es la clasificación y en segundo lugar el ordenamiento. Acá, por ejemplo, estamos clasificando, ¿por qué? Por palo de la baraja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, espadas, tenemos rubí, tenemos trébol y tenemos corazones, con flores y corazones. Entonces, cada uno de estos palos de la baraja, que son cuatro clases, ¿no? Entonces, clasificamos por clases, dividimos las series por clases, ¿no? Este va para acá, este va para acá, este va para acá, este va para acá. Tenemos 4 clases, ¿ya? 4 clases. Esas 4 clases son 4, por ejemplo, secciones, pueden ser 4 series, o pueden ser 4 fondos. Esa es la división que tenemos de los documentos. Usualmente la clasificación me permite identificar series documentales, ¿no? Este documento, ¿qué cosa es? Una planilla, va a la serie de planillas. Este documento, ¿qué cosa es? Es un comprobante de pago, va a la serie de comprobantes de pago. Este documento, ¿qué cosa es? Es un extracto bancario, va a la serie de extractos bancarios. Entonces yo identifico la clase, y la clase no es otra cosa que el tipo documental, que puede ser también la función, que puede ser también la serie documental. Entonces, identifico la serie documental, y en la serie documental comienzo a clasificar. Entonces acá, por ejemplo, tengo 4 series o 4 palos de la baraja. Luego de hacer la clasificación tengo que ordenar. O sea, tengo que reunir los documentos que tienen esa característica y ordenarlos uno en forma ascendente o descendente. Por ejemplo, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5. El tipo de ordenamiento, si es por número, se llama numérico. Del 2 de febrero, del 2 de marzo, del 2 de abril, del 2 de mayo. Si el tipo de ordenamiento es cronológico, se llama cronológico, ordenamiento cronológico, o por fechas. O puede ser letra A, letra B, letra C. Si es así, el ordenamiento es alfabético. ¿Ya? Entonces los documentos se ordenan de acuerdo a una secuencia. Entonces tú vas a tener pues 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, el documento 7. El posterior, ¿qué documento será? El documento 7. Sí, el 8. Claro, el 8. ¿Y el anterior al documento 7? El 6. El 6. ¿Qué significa? Que hay una serie que va aumentando o que va continuando, o se va continuando, ¿no es cierto? Hay un anterior y hay un posterior. Esa es una serie documental, señores. Una secuencia de documentos. ¿Qué diferencia a uno del otro? El número. ¿Qué más? El contenido. La firma posiblemente sea la misma, pero el contenido es diferente. Por ejemplo, el documento 7 es una carta de invitación al curso de CIEP. El documento 8 es la carta de invitación al curso de la Contraloría. Son diferentes documentos, pero tienen una secuencia. Entonces, esa se llama ordenamiento. Como les dije, puede ser alfabético, puede ser cronológico o puede ser numérico. Ahora bien, en la clasificación de documentos nosotros distinguimos primero la agrupación documental
Y luego de distinguir el fondo, la sección, la serie, vamos a dividir series, ¿no? La serie 1, la serie 2, la serie 3, y le vamos a poner un número a la serie. ¿Ya? Vamos a poner un número a la serie. Por ejemplo, voy a distinguir series, ¿ya? Primero tengo que identificar mi función, ¿ya? Si mi función es controlar el ingreso y salida del personal de la oficina o de las oficinas, ¿qué documento voy a generar? Y ese documento, ¿qué serie va a generar? ¿Con qué documento controlo el ingreso y salida del personal de las oficinas? Esa es mi función. Vamos a ponerle más fácil, ¿ya? El ingreso, salida, ingreso, a ver, ingreso, coma, permanencia y salida o asistencia del personal de las oficinas. Estoy siendo más preciso. ¿Con qué documento yo hago eso? ¿Mm? Un registro de asistencia. Con un registro de asistencia, ¿no es cierto? Pero el registro es la acción de ingresar. Pero el documento que va a generar el registro tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama? Se llama listado de asistencia. Listado de asistencia. Y ese listado de asistencia tiene una fecha. De él, por ejemplo, de hoy día, ustedes marcaron, ¿no? 6.10.2021. Es el listado de asistencia del 2021. ¿Cómo se llamará la serie documental? Pues fácil, cuando tú tienes así el documento, el nombre, le das un plural. Si hay uno, hay varios. Entonces puedes poner ahí, listados. Si bien grandazo, ¿no? Listados de asistencia. Esa va a ser la serie documental, porque hay una anterior. No vas a especificar uno específicamente, sino todos los documentos que tengan esa característica de ser listado de asistencia. Entonces tú ya tienes la serie. A ver, ahora hay que buscar la sección. La sección es qué oficina o qué unidad está encargado de los listados de asistencia. A ver si ustedes me indican. ¿Mm? Aquí lo han puesto. RRHH, ya. Pero el nombre correcto es recursos humanos. Algunos lo llaman personal. Pero vamos a decir que se llama recursos humanos. Esa sería la sección. Y el fondo no es otra cosa que la entidad donde se generan los documentos. A ver, una entidad. ¿Mm? Una entidad. ONP, Oficina Nacional Previsional. ¿Ya? Y el archivo, ¿dónde va a estar? Puede también compartir el nombre, puede ser la misma ONP, ¿no? Oficina Nacional Previsional. El archivo, el fondo, la sección, la serie, el documento y la función. Tenemos todos esos datos, que solamente nacieron de la función, ¿eh? O sea, ustedes vieron, de la función nació todo. Interesante, ¿verdad? Es decir, de la función he podido sacar toda la demás información. ¿No es cierto? ¿Normalización previsional se llama? No sabía. Ah, sí, ¿verdad? Normal, qué bruto. Ah, tienes razón, discúlpame. Oficina de Normalización Previsional. Me dio un lapsus. ¿Ya? Esos son los documentos. Y aquí van a determinarse las funciones. Les voy a poner otro color para que no haya ningún tipo de duda. Ahí está. Función, documento, serie, sección, fondo y archivo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿O no? Yo les voy a poner a ustedes, al igual que ayer, una función y ustedes van a dictaminar o poner el nombre del fondo, de la sección, de la serie documental. ¿Ya?
van ustedes a colocar ese nombre de la sección, de la serie documental. No se equivoquen, ¿no? Se aprueban si se equivocan, ¿no? A ver, entonces que... Cuando hablamos del fondo, sección y serie documental, estamos hablando de la agrupación documental. Simple, van a colocar su nombre, ¿ya? Y ahora ya no van a colocar su correo, sino van a poner su celular de frente para que ya no haya tanta información. Y van a colocar, yo les voy a poner acá, les voy a poner acá la... Ay Dios, espérense un ratito por favor. Ya. Les voy a poner acá la función y ustedes van a colocar el fondo, la sección y la serie documental. Perdón, el archivo, la sección y la serie. Y la función no es otra cosa que lo siguiente. Gestionar los pagos por remuneración del personal nombrado, CAS y practicantes que laboran en la municipalidad del distrito de San Martín de Porres. Entonces, gestionar la remuneración, los pagos por remuneración y descuentos mensuales, vamos a poner así, pagos por remuneración, cuotas, vamos a ponerlo exacto, ¿ya? Cuotas patronales y descuentos mensuales del personal nombrado, CAS y practicantes que laboran en la municipalidad. Elaboran en la municipalidad del distrito de San Martín de Porres. ¿Ya? Entonces ustedes van a colocar ahí el nombre del fondo. Entonces van a poner ahí el nombre del fondo. No se olviden, ¿eh? Nombre del fondo. Ya. Ahora vamos a hacer esto. Van a poner el nombre del fondo. Van a colocar el nombre de la sección. ¿Ya? Van a colocar el nombre de la sección. Y van a colocar el nombre de la serie documental. Adicionalmente, van a colocar, a ver, nombre de la serie es solamente párrafo. Van a colocar adicionalmente la unidad documental. ¿Ya? La unidad documental. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Nada más? Ah, y van a hacer un comentario, ¿ya? Hagan un comentario, ¿ya? No te piensen, profesor, está mal, usted no sabe nada, pongan así, lo que ustedes quieran poner. ¿No? Bien, un comentario. Y nada más, eso es lo que van a hacer ahorita. Como siempre pasa, este es un ejercicio, en este caso es el ejercicio, wow. No. Ay, Dios mío. ¿Escuchan, no? A ver. Este es el ejercicio en clase número 2. Entonces vamos a poner eso. A ver. Ya hemos creado el ejercicio en clase número 2. Ahorita les comparto el vínculo para que ustedes puedan hacer esta tarea que les he dejado. ¿Cómo les voy a compartir el vínculo? El vínculo se lo voy a compartir mediante un enlace, que lo voy a poner en el chat. Entonces, ahorita en el chat para todos estoy colocando el vínculo del ejercicio. ¿Ya? Entonces, por favor, a ver. Siendo exactamente las 8:12 hasta las 8:16, ¿ya? 8:16 ya tiene que estar listo esto. Tomen como referencia, a ver, les he pasado ahí el vínculo, simplemente hagan un clic ahí, pero van a tomar como referencia lo que hemos puesto aquí, ¿no? Como ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Ahora a ustedes les toca hacer el suyo. Entren a la página y revisen
ese vínculo que les he pasado, ¿no? Ahí dice, pues justamente, ¿no? La función, ustedes tienen que completar colocando primero su nombre, sus datos, la función. Eso donde dice opción 1, bórrenlo. No lo tomen en cuenta. Yo lo voy a borrar mejor. Porque si no, se van a confundir. A ver. No sé por qué salió esa opción 1. Está un poco lenta mi máquina. Ya. Esa opción 1 se va. Te vas. Ya. Listo. Entonces van a llenar esos datos y dentro de 6 minutos nos volvemos a juntar. Vayan pensando. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la sección? ¿Cuál es la serie? Y la unidad documental. Y una pregunta o un comentario. ¿Ya? Nos reunimos en 4 minutos, por favor.
Muy bien. Hola. ¿Me escuchan, verdad? Vamos a dar resolución a lo que hemos planteado. A ver, estamos hablando específicamente de un formato donde tenemos que poner nuestro fondo y una sección y una serie. Yo les he dejado un ejercicio. Bien. Entonces, en el ejercicio se plantea, ya terminamos la práctica, así que por favor, ya no se reciben más ejercicios. Solamente una persona. ¿Y los demás? Vamos, vamos, muchachos, pueden hacerlo. Bueno, la función es gestionar los pagos por remuneración, cuotas patronales y descuentos mensuales del personal nombrado, CAS y practicantes que elaboran en la Municipalidad del Distrito de San Martín de Porres. Esa es la función. Entonces ustedes tienen que encontrar en torno a esa función el fondo, la sección, la serie y la unidad documental. ¿No es cierto? Bien, voy a abrir mi pantalla un momento y vamos a ver. A ver, yo pongo acá mi nombre, ¿no? Acá pongo mi nombre, ¿no? Mi correo, acá lo he puesto, después coloco mi nombre, José Villa Córdoba, después pongo mi celular, y voy analizando, ¿no? Dice, función, gestionar los pagos por remuneración, cuotas patronales y descuentos mensuales del personal nombrado CAS y practicantes que elaboran en la municipalidad. ¿Qué documento me sirve para hacer ese control? Para chequear justamente eso, ¿no? Me voy directamente hacia el documento. ¿Cómo se llama el documento? O lo que se conoce como unidad documental. ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál es el documento económico, incluso? Pues claro, es la planilla de haberes, ¿no? O planilla de remuneraciones del mes de mayo, por ejemplo, del 2021. Ese es el documento. ¿Cómo se llamará la serie documental? Claro que sí, planillas de remuneraciones. Esa sería la serie documental. La sección documental, exacto, recursos humanos. Igual, estamos en una sola oficina, en este caso, ¿no? Porque pueden haber otras oficinas, ¿no? Recursos humanos. Correcto. Y el fondo documental. Si estamos hablando de una municipalidad, un distrito, le ponemos el nombre, pues, ¿no? Municipalidad Distrital de Chorrillos, ¿no? Municipalidad Distrital de Chorrillos. Y ya está. Mando solamente comentarios. Muy difícil, profesor, ¿no? Así le ponen. Muy difícil, profesor. Coma, algo más fácil. Y ponen enviar. Y ya está. Ya cumplieron con la tarea, ¿no? Ya cumplieron con la tarea. Ahora vamos a ver si siguen entrando. Ah, miren, todavía siguen entregando. Bueno. Ya no, ya lo hice, pues ya puse mi límite ya. Bueno, van a tener nota igual, pero de todas maneras no va a ser la misma nota, pues, ¿no? Porque hay otros que sí lo han hecho rápido. Bien, jóvenes, o señores, perdón. Jóvenes, vamos a ponerlo así, jóvenes, porque a mí no me gusta enseñar mucho jóvenes. Entonces, vamos a continuar con la explicación de este tema de la clasificación de documentos. La clasificación es colocarle la identificación a cada una de estas agrupaciones documentales, al archivo, al fondo, a la sección, a la serie. Ahora, pueden existir otros tipos documentales como son colecciones documentales. No les voy a explicar mucho esto porque la diferencia entre la serie documental y la colección documental es que la serie se hace en el ejercicio de una función. En cambio, la colección se realiza en torno a una temática, a un asunto particular, que son más subjetivos, ¿no? Por ejemplo, colección de fotos, no tienen una temática, no tienen una función, de repente son de varias funciones, pero hacemos una colección de fotos, ¿no? O por ejemplo, colección de documentos sobre la independencia. No han nacido como, como temas de la independencia, porque los archivos nacen por funciones, no por temas, pero los agrupamos en un tema que sea la independencia. Entonces así hacemos una colección. En el caso de los documentos digitales o los documentos electrónicos, la clasificación se ciña a los documentos de un fondo y su cuadro de clasificación al cuadro de clasificación de fondos. Ya clasificamos documentos por fondo. Lo demás
está ordenado de acuerdo a cada uno de los documentos, lo que nosotros hemos visto la vez pasada como metadatos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El Fondo, Municipalidad Provincial de Villa María, la sección Tesorería, la serie Comprobantes de Pago. ¿Podemos dividir subseries? Sí, por ejemplo, pago de locación de servicios, que es comprobantes de pago de locación de servicios. La fracción de serie, que es una parte de la serie, por ejemplo, enero del 2020. Y el documento, que es el comprobante 7. La valoración implica este nivel de la serie y la transferencia y la eliminación de este nivel que se conoce como fracción de serie. Ahora bien, la norma ISO 15489, que es de clasificación, o la norma, de los documentos de gestión electrónica de documentos, es un documento de normativo sobre gestión electrónica de documentos, dice que toda gestión documental electrónica debe tener su cuadro de clasificación. Entonces, por eso es importante la clasificación, que es una parte de la organización de documentos. El Decreto Supremo número 04, que aprueba el TUO de la Ley 27444, dice: el expediente electrónico debe tener un número de identificación único e inalterable, que permita su identificación unívoca dentro de la entidad que lo origina. Dicho número permite a su vez su identificación para efectos de intercambio de información entre entidades. Entonces, la identificación es un paso previo a la clasificación, y en este caso se utiliza para la generación de documentos digitales o electrónicos. El marco de referencia está dado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, no hay lugar a perder. Existe un modelo de gestión electrónica de documentos de archivo que está promovido por la Comisión Europea, llamado modelo REC o MOREC, ¿no? Que considera que el cuadro de clasificación es un elemento clave de la organización documental. El cuadro, en este caso, se emplea para organizar el directorio de carpetas y ficheros electrónicos y para asignar diversos metadatos de identificación. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer ahora es a clasificar documentos de acuerdo al cuadro de clasificación. Entonces, ¿cómo hacemos un cuadro de clasificación, profesor? Bueno, aquí estás viendo cómo organizamos una serie documental. El cuadro de clasificación lo único que te va a hacer es ordenar tus fondos, tus secciones y tus series. Entonces tenemos acá, fondo. Este fondo se llama Oficina de Normalización Provisional. Borramos el término fondo y le ponemos de frente. Oficina de Normalización Previsional. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo sé que es un fondo? Porque va a ser el primer nivel de tu descripción. Profesor, y el segundo nivel simplemente le doy un espacio y acá le pongo el segundo nivel, que era recursos humanos. Ah, o sea que no tienen el mismo nivel, la misma columna. No, son diferentes columnas. En una columna están los fondos, en otra columna están las secciones y en otra columna van a estar las series documentales. Entonces, acá yo voy a poner todas las series de recursos humanos, empezando por legajos de personal. ¿Ya? Segundo, ¿qué más? Planillas de haberes o de remuneraciones. Tercero, ¿qué más? Expedientes técnicos. ¿Ahora sí se me escuchan? Creo que no me estaban escuchando. Sí, profesor, le escucho. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, Sí. en la diferencia en fondo con archivo, ¿no? En archivo puede ir el nombre de la institución. En fondo puede irse de repente, y ya no el nombre de la institución, sino puede ir de repente una dirección o una gerencia. ¿Puede ser? No, el fondo de la institución, la entidad que, o sea, si estamos hablando de fondo, estamos hablando de todos los documentos que tiene una entidad. Si estamos hablando de archivo, es el lugar donde guardamos todos los fondos documentales. En un archivo podemos guardar no solamente fondos de nuestra entidad, sino podemos guardar de otras entidades. Un ejemplo, la ONP tiene documentos de eSalud. Cuando se hizo la división entre el Instituto Superior de Seguridad Social y se dividió en dos partes, ¿no? La ONP y eSalud. El IPSS se dividió en dos. Entonces, ese archivo, ese lugar que ahorita está administrado por la ONP,
tiene documentos de la ONP, del fondo ONP, pero también tiene documentos del Instituto Peruano de Seguridad Social, que son los antecedentes de la ONP. Entonces, para mantener su integridad, hay dos fondos documentales ahí. El fondo propio, el que va generando la ONP, como el fondo que ha sido heredado, que ha sido transferido por otra institución. ¿Ya? Entonces, ahí definimos mejor el término archivo y el término fondo. En muchos de los casos van a ser lo mismo, porque un archivo puede tener un solo fondo también. Entonces van a ser iguales, ya no necesito poner el término archivo. Pero en otros casos no, en otros casos pueden haber dos fondos en un archivo. Entonces tengo que diferenciarlos, ¿no? Tengo que diferenciar los fondos. Uno que ya no funciona, por ejemplo, IPSS ya no funciona, Instituto Peruano de Seguridad Social ya desapareció, ¿no? Y esa institución la heredó la ONP, o parte de la institución la heredó la ONP. La otra parte se la llevó de salud, los documentos de salud. Entonces, ese es el tema. ¿Vamos a crear una institución más o vamos a liquidar una institución? Van a generarse más fondos documentales. Profesor, disculpe. Por ejemplo, en los gobiernos regionales hay un archivo, ¿no? Un archivo general, creo que es de todo Central un se llama. departamento, ya, central, de todo un departamento, por ejemplo, de aquellos documentos antiguos de las municipalidades y todo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere ir a una municipalidad, quiere ver de repente una partida primogénea o esto, no lo encuentra, lo envían al archivo central del gobierno regional. No, Eh, lo envían al archivo regional, que es otro archivo. Al Al archivo archivo regional, ¿no? regional, sí. El archivo regional tiene varios fondos documentales. No solamente los fondos del gobierno regional. Tiene, por ejemplo, fondos notariales, donde están los notarios. Tiene fondos de registros civiles, donde están las partidas de nacimiento que en algunos casos las copias llegaron al archivo regional y los originales pasaron a las municipalidades y las municipalidades pasaron a RENIEC. Tiene, por ejemplo, expedientes judiciales también, los más antiguos, de la época pues de la audiencia, que administraba esa información, los de la época colonial. Entonces son fondos antiguos, ¿no? Entonces son varios fondos en un solo archivo. Claro, es el mejor ejemplo de archivos y fondos, claro que sí. Ah, No tiene exacto. documentos, por ejemplo, ellos no pertenecen pues al Poder Judicial, pero administran los documentos de otras instituciones públicas. Entonces, esa es Ah, su función. Entonces, ese es un exacto. archivo, por ejemplo. Claro. Igual pueden haber otros fondos, otros archivos que manejen información de otras instituciones. Por ejemplo, el archivo de la beneficencia pública tiene documentos de distintos hospitales o auspicios que existían a nivel nacional desde la época de la colonia. Entonces tiene varios fondos documentales. El Archivo General de la Nación tiene documentos de distintos fondos documentales, 42 fondos específicamente. Y tiene más todavía, sino que todavía están en proceso de organización. Entonces, no nos distraigamos por el tema de archivo. Archivo y fondo, vamos a tocar solamente un fondo, vamos a decir que archivo y fondo son lo mismo para una entidad pública. ¿Ya? Entonces, aquí estamos poniendo primero el nombre del fondo, después el nombre de la sección y luego el nombre de la serie documental. ¿Qué otros documentos podemos encontrar, por ejemplo, en la Oficina de Recursos Humanos? Aparte de legajos de personal, expedientes técnicos sancionadores, o se llaman expedientes de procesos administrativos, expedientes PASTROS llaman, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a encontrar también listados de asistencia. Y por último, vamos a encontrar oficios, cartas, memos. Todo lo que son oficios, cartas, memos, solicitudes, que solamente son de carácter informativo o cargos, van a llamarse correspondencia. Sí, escucho. De procesos administrativos disciplinarios también, ¿no? PAS, vamos a ponerle también, o en todo caso que se llame PAD, ¿no? PAD. Ya no le vamos a poner PAS, sino vamos a ponerle PAD. Porque esa PAS es cuando tú vas a ser un sancionador a una entidad, por ejemplo. Bien. Entonces esto que está acá, lo primero, se llama fondo. Es el nivel de fondo. El segundo se llama sección. Es el nivel de sección. ¿Ya? El segundo se llama sección. Es el nivel de sección. Y el tercero, estos que están acá, todos estos que están acá, ¿no? Estos que están en el mismo nivel, es el nivel de serie.
¿correcto? Entonces acá encontramos fondos, encontramos secciones y encontramos series. Señoras y señores, les estoy presentando lo que se conoce como cuadro de clasificación de documentos. Entonces, su trabajo va a ser elaborar su cuadro de clasificación de documentos de su oficina. ¿Correcto? Van a hacer su cuadro de clasificación de documentos de su oficina. Van a colocar el nombre de su fondo, van a colocar el nombre de su sección y van a colocar el nombre de sus series. Acuérdense bien, en ese caso, el fondo no comparte la misma columna que las secciones y las series tampoco. Cada uno va a tener su propia columna. ¿Ya? No pueden estar todos a la misma línea. Eso sería un desorden, porque no podría yo ubicar. Ahora, dentro del ámbito de gestión, yo tengo que colocarle acá un código. ¿No es cierto? Ya. Cuando quiero identificar lo que son archivos, yo tengo que identificar el nombre de la entidad. Por ejemplo, acá estamos hablando de archivo, así, archivo de la ONP. Eso viene acá. Cuando quiero identificar secciones, yo voy a identificar que el archivo de la ONP tiene una sección. Esta sección, ahí sí, los códigos sí pueden estar al mismo nivel, pero divididos, ¿no? ¿Cuál va a ser? Recursos humanos. ¿Cómo yo identifico el código de recursos humanos? Le pongo las 4 primeras letras de la palabra. Pero acá hay 2 palabras, uno que se llama recursos y uno que se llama humanos. Entonces le pongo las 2 primeras de la primera y las 2 primeras de la segunda. Recursos, RE. Humanos, HU. Y le pongo un punto y el nivel. Como el nivel es 00, será 00. Ese es el nivel de esa agrupación documental. La siguiente va a ser archivo de la ONP igual, y le pongo REJU, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle el número, 01. ¿No es cierto? REJU 01. Eso es la primera codificación. La segunda va a ser REJU 02, la tercera va a ser REJU 03, y la cuarta va a ser REJU 04, ¿no? Acá hay 5. Y la quinta va a ser REJU 05. Esos son los códigos de las series documentales. Repito nuevamente, el código de la sección va a ser AONP REJU, ¿no es cierto? Ahí, no se ve. No se ve, no se ve. Vamos a hacerlo más grande. Ya. No sé si se podrá ver. Primero, AONP, que es el fondo. AONP rayita reju.00 es la sección. AONP reju.01.02.03.04 son las series documentales en esta clasificación de documentos. Esto, señores, es el cuadro de clasificación. Esto es el cuadro de clasificación. Y esto es lo que toda oficina debe tener, su cuadro de clasificación de documentos. Entonces vamos a hacer ejercicios de clasificación de documentos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ay, Dios mío, estoy con el cabello que se me nota la calvicie. Entonces, eso es importante para poder garantizar que estamos clasificando adecuadamente nuestros documentos, ¿ya? Y cumplimos con lo que dice la clasificación de documentos. Para poder clasificar nuestros documentos tenemos principios que seguir. El primer principio es el principio de orden original. ¿Qué significa esto? Que los fondos deben tener presente la organización correspondiente a las estructuras administrativas internas del organismo. Es decir, nosotros debemos organizar nuestros archivos de acuerdo a la manera en que se están estructurando las oficinas. No podemos poner, por ejemplo, oficina de recursos humanos y ponerle después una serie personal. No, tiene que ser de la misma manera en que están estructurados. El nombre de la sección será recursos humanos, porque el orden original determina que ese sea el nombre de la oficina. No se debe alterar la organización del fondo documental de la entidad pública. Por eso, si tú tienes documentos que son comprobantes de pago, tienes que conservarlos como si fueran comprobantes de pago. No dividirlo, ¿no? No, esto comprobante va dentro de este expediente cuando ya termina la gestión. No, se tiene que mantener el mismo orden que establecen en las oficinas. A ese principio nace el principio de procedencia.
Cada documento debe estar en su fondo de procedencia y no debe mezclarse con otros. Corresponde a la relación siempre entre documentos y entidades públicas que lo han producido. Por ejemplo, el documento de la ONP le pertenece a la ONP, el documento de e-salud le pertenece a e-salud. Entonces, mediante este principio, como es lógico, se determina la existencia de un productor, o también puede ser incluso una oficina. Los documentos de tesorería le pertenecen a tesorería, los documentos de contabilidad le pertenecen a contabilidad, los documentos de recursos humanos le pertenecen a recursos humanos. A ver, yo te pongo un ejemplo, estimado participante de este curso o de esta diplomatura. Si tú, por ejemplo, tienes documentos de listado de asistencias, ¿a qué oficina le debe pertenecer? Por funciones, por principio de procedencia. ¿A tu oficina o a la oficina de recursos humanos? ¿Mm? ¿A qué oficina le debe pertenecer ese documento? Por procedencia, le corresponde a la oficina que tiene el encargo de hacer el control de asistencia, esa es la función. Entonces, le pertenece a la oficina de recursos humanos, por principio de procedencia. No lo puedes colocar en la oficina de tesorería, no lo puedes colocar en la oficina de asesoría jurídica. Tiene que ir en la oficina que le corresponde a la gestión. Ahora, viene la definición de lo que es un documento. Me prestas mucha atención aquí, por favor. Un documento archivístico, así se le conoce, ¿no es cierto? Ay, Dios mío. Un documento archivístico no es otra cosa que aquel que tiene información, cualquier fecha, cualquier forma, que ha sido producido, es decir, emitido y recibido en el ejercicio de las funciones por persona natural o jurídica, institución pública, o cualquiera que se genere como resultado del avance tecnológico, ¿no? De una institución, de una persona, o de una persona jurídica o entidad. Eso es un documento archivístico. Ahora bien, a la pregunta del documento archivístico, como es lógico, nace la consulta, ¿no? ¿Qué tipo de documentos existen? Pues existen distintos tipos de documentos. Y eso lo vamos a ver en el día a día. Básicamente existen documentos dispositivos, aquellos que dicen hágase, cúmplase, establezcase, dispóngase. Existen documentos testimoniales, aquellos que forman parte de un proceso, de una actividad, de una función y reflejan ese proceso, esa actividad, esa función. Y existen también los documentos de carácter informativo, que solamente son para tomar conocimiento de algo, pero que no tienen necesariamente que ser parte de una función, de un área o de una persona. Un ejemplo, cuando te invitan a participar en este curso en el área de recursos humanos, perdón, en el área de tesorería, pues, yo lo recibo, no es mi función participar en esos cursos, pero es algo que yo tomo conocimiento para actuar en el asunto de manera particular. Yo quiero estudiar, bueno, me matriculo en ese curso. Entonces ese documento es de carácter informativo. Cuando yo tengo una resolución que diga hágase, ejecútese, cúmplase, es un documento dispositivo. Y cuando yo tengo un documento que se produce en el ejercicio de mis funciones y refleja esa función, esa característica del documento lo hace un documento testimonial. Por ejemplo, un acta de sesión de directorio, por ejemplo, un comprobante de pago, por ejemplo, una planilla de haberes. ¿Correcto? Entonces, esas son las características de los documentos archivísticos. Aparte, tenemos otras características, por ejemplo, su autenticidad. Los documentos de archivos tienen que ser auténticos, no podemos tener documentos falsos. La disponibilidad, que los documentos están disponibles para acciones inherentes a las funciones, que son inherentes a las funciones, que son testimonio de las mismas, la fiabilidad, que tenemos confianza que el documento es o sirve para un determinado hecho, la integridad, que está agrupándose, el documento nunca lo vamos a encontrar separado, siempre tiene que estar íntegro, nace de un proceso natural de las actividades,
prevalecen los originales en comparación con las copias, por eso las copias se pueden mandar a eliminar si tenemos los originales. Se constituyen en series documentales que responden a la materialización de la materia concreta, tiene una estructura formal, lo que se conoce como tipo documental, ya vimos cuál es el tipo documental. Trazabilidad en el sentido que podemos ubicar el documento dentro de un trámite, dentro de una secuencia de hechos, en una función, en un procedimiento, en una competencia. Y unicidad porque buscamos que el documento represente únicamente una actividad, un testimonio, una información. No es posible que generemos varios documentos dispositivos de lo mismo cuando solamente debemos tener uno solo. Por eso a los regidores de una municipalidad se les invoca no sacar varios ejemplares de una resolución, sino uno solo y después lo demás son copias. Bien, luego de explicado todo este tema de la organización, vamos a explicar ahora lo que es la valoración. ¿Ya? Pero antes de hacer la valoración, vamos a hacer nuestro cuadro de clasificación de documentos. Entonces, ¿cuál va a ser la labor de todos ustedes? Van a ingresar y van a elaborar el cuadro de clasificación de documentos en el vínculo que yo les voy a dar. ¿Ya? A ver. Un segundito, por favor. Ya. Primero que tengo que hacer es entrar al Drive. En el Drive poner nuevo documento. Y vamos a poner documentos de Google. En documentos de Google, voy a poner a todos compartir. A ver, un segundo, por favor, está un poquito lenta la red. Ya, ahora sí. Bien. Un segundo, por favor. Un segundo nomás. Personal. Ah, qué lento. Editor. Muy bien, entonces ustedes van a tener una hoja en blanco, van a trabajar en grupo, van a hacer un cuadro de clasificación de cualquier oficina que ustedes estimen conveniente, de cualquier institución. Entonces, yo les voy a dejar para que ustedes comenten o vayan elaborando ese cuadro de clasificación entre todos. ¿Ya? Clara, Alex, Carlos, Fiorella, Vanessa. A ver, un segundo, por favor, para poder tener más control, porque no veo mucho aquí. A ver, vamos a ver, un ratito. Voy a dejar de compartir. Un segundito, por favor. Ahorita voy a... Simplemente va a ser un ejercicio, clase, y va a ser elaborar un cuadro de clasificación. Vamos a poner el nombre de la entidad, ¿ya? Entidad, vamos a ponerle Ministerio de Salud. ¿Ya? Ministerio de Salud. Vamos a poner función también, y ahí ustedes tienen que sacar todas las demás, ¿ya? Voy a darle 3 funciones. De las 3 van a sacar las 3 series, ¿ya? Primera función, registrar, ¿no? Los asientos contables, ¿no? Diarios de ingresos y egresos de la entidad. Segunda función, ¿ya? Elaborar las conciliaciones bancarias de la entidad. Tercera función va a ser registrar, ¿no? Las detracciones e impuestos que se pagan en la entidad. Y la última es seguir, comunicar, ¿no? Con otras oficinas sobre asuntos administrativos y diversos. Entonces, ¿qué cosa van a hacer ustedes?
Con estas funciones ustedes van a identificar, van a elaborar un cuadro de clasificación, ¿ya? Del área o unidad de organización, que ese es el tema. Entonces, de acuerdo a como yo les he enseñado, van a compartir y van a hacer ese cuadro de clasificación. Todos ustedes trabajando juntos, ¿ya? Trabajando todos juntitos. Si no, no vale, ¿ah? No, 10 personas con edad secretaria. Ya, listo. Una vez hecho esto, lo voy a presentar a ustedes. A ver, primero vamos a presentarlo en pantalla. Ahí está el documento, que es el ejercicio 3. Y el vínculo lo estoy poniendo en este momento en el chat. Ya, entonces, todos ustedes van a ingresar al mismo documento, me van a poner sus nombres y van a llenar ese trabajito. ¿Correcto? Bien. Bien, son las 8:49. Vamos a ponerle 8:55. Terminamos el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vayan haciendo el cuadro. Van a llenar ustedes, escriban su nombre primero y vayan llenando cuáles son el fondo documental, la sección documental, la serie documental, y luego de eso todas las series, y después le van a poner ustedes el código que ustedes estimen conveniente. Yo después voy a corregir, ¿ya? Son 8:50, vamos a darle 10 minutos, ¿ya? A las 9 en punto, revisamos esto.
Muy bien, ya terminada el tiempo para empezar a trabajar, vamos a proyectar ahora nuestro ejercicio, esperando que no haya ningún tipo de problemas, ¿no? Un ratito, por favor. A ver, vamos a ver nuestro ejercicio para hacer nuestro cuadro de clasificación. Ya. A ver, donde dice, a ver, voy a proyectar en pantalla lo que están avanzando. Ya, donde dice fondo sería la institución. Entonces el fondo sería Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. La sección sería recursos humanos. Lo que hacemos es obviar o omitir el término oficina de, porque esa es diferencia la unidad de organización con la sección. Una cosa es la unidad de organización, que es la oficina, y otra cosa son los documentos que generan en las oficinas. En ese caso ya no iría, pues, oficina de, ¿no? Solamente iría recursos humanos. Y ahí vienen las series, ¿no? Ahora dice, elaborar, a ver, recursos humanos no. Oye, asientos contables no está en la oficina de recursos humanos. ¿En qué oficina está? Está en la oficina de contabilidad. Y en la oficina de contabilidad tenemos la siguiente serie, dice, elaborar, registrar los asientos contables, sería libro diario, por ejemplo. Otras, libro mayor, balance general, son los documentos, libro caja, ¿no? Son los libros contables. Esos son los documentos, pero su nombre sería libros, balances, libros, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra serie más? Dice, elaborar las conciliaciones, entonces, conciliaciones bancarias. ¿Qué más? Dice, registrar las detracciones e impuestos. Y dice, comunicar con otras oficinas, correspondencia. Ahí en la correspondencia tenemos oficios, cartas, memos, informes. ¿Ya? Eso va en correspondencia. Entonces, este sería el cuadro de clasificación, donde tendríamos el fondo, que sería Ministerio de Salud, ¿no es cierto? La sección, que sería en este caso, Oficina de Contabilidad, que iría a este nivel, y los otros que van al otro nivel, ¿no? Así. ¿Ya? Para cada una de las agrupaciones documentales. Y nada, este es el cuadro de clasificación. Lo único que falta es la codificación y ya está. Como es oficina de contabilidad, le borramos oficina y simplemente dejamos como contabilidad. Entonces, su codificación son las 4 primeras letras, sería cont, punto 00. Y ahí iría pues los otros cont, ¿no? Cont, punto 01, ¿no? Después el otro sería cont, punto 02, ¿no? Sería así, ¿no? Después sería con punto 03, después sería con punto 04, después sería con punto 05, y después sería con punto 06, y después sería con punto 07. Así ya tenemos nuestro cuadro de clasificación. Y aquí, en el término de sección, de fondo, también tiene su código. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que les dije? Sería archivo MINSA, ¿no? Perdón, ahí tendría que ser. Entonces ahí simplemente le ponemos su código, así. Archivo MINSA, ¿no? Nada más. Y ahí queda. Punto 00. Ahí sería su código. Con 00, ¿no es cierto? Contabilidad 1, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Esa es la codificación, señores. Y esto se llama cuadro de clasificación. Entonces, todos ustedes van a hacer la tarea de hacer su cuadro de clasificación de su oficina, encontrando sus series documentales. ¿Ya? Para la siguiente clase, por favor, para que lo podamos comentar y hacer el siguiente recurso, que es la valoración. Eso sería todo por ahora, estimados participantes, y a la próxima clase tocaríamos el tema de la valoración. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿Ninguna? profesor. Si no hay sí, escucho. Está bien, profesor. Hola, sí, Fiorella, te escucho. No, sí está bien, profesor. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer referente a nuestro trabajo, ¿no? Si puedes repetir, por favor, no te escuché muy bien.
No, está entendido, profesor. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer el trabajo así como usted nos ha enseñado, ¿no? ¿Me escucha? Así es, sí, sí te escucho claramente. Sí, Sí, efectivamente, pero porque, vayan sí, haciéndolo para sí, que porque ya... en este que nos habías dejado, no lo había escuchado, no, la señal está muy lenta, no le he escuchado muy bien ni le he entendido. No sabía cómo desarrollarlo, pero sí sabía cómo debo hacer, pero no he podido desarrollarlo, ¿no? Porque No te no sabía preocupes. en dónde hacer. Yo pensaba que íbamos a hacer en el primer chat que nos envían, la primera total creo es en el último, ¿no? Solamente era para escribir, ¿no, doctor? Ajá, así es, Mm. efectivamente. Ah, ya, Entonces ya, ustedes doctor. van a Ahora hacer sí lo estoy mismo, pero entendiendo. ahora con sus oficinas. Van a distinguir la función general de la oficina y de ahí van Ya. a sacar el análisis de del fondo, la sección y la serie. ¿Ya? Ay, ok, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos, que Dios los proteja y nos estaremos viendo el día lunes. ¿Correcto? Que Dios me los bendiga a todos y bueno, a seguir adelante, estimados.